alternativa. Hemos constatado en estos 6 años la vida inútil del voto útil. Los políticos de siempre tratan de meternos en una disyuntiva entre buenos y malos, ricos y pobres, peligrosos e inofensivos, entre ganar todo y perder todo. Y realmente no es así. Aquí hay 5 candidatos a la presidencia de la República y solamente uno será o una presidente. Los demás ciudadanos que votarán por los otros 4 no habrán ganado. Por supuesto que sí, ahí está el Congreso, llegará su voz al Congreso, que está tomando cada vez decisiones más importantes en nuestro país. Nueva Alianza es un partido joven que cree en la libertad. Esta noche me dirijo a los maestros, a los forjadores de la educación que están comprometidos con el desarrollo. Me dirijo a los jóvenes, a los que se están preparando para tomar las riendas de este país y necesitan un presente con menor incertidumbre. Me dirijo a los millones, a las millones de personas que no piensan ir a votar porque están decepcionados, apáticos con una democracia cara y muy limitada. Me dirijo a las mujeres, a las verdaderas formadoras de la sociedad, madres, trabajadoras, luchadoras incansables que de maneras maravillosas logran cumplir con la tarea más importante, sagrada, la formación de nuestros niños. Me dirijo a aquellas que cada vez más son jefas de su hogar y me dirijo también a los integrantes de Nueva Alianza, a los que saben en todos los rincones del país que vamos a cumplir cada una de nuestras metas, porque tenemos un compromiso con México y con su futuro. ¿Sabían ustedes que en los últimos 5 años se han cometido 60 millones de delitos? Y por si fuera poco, solo 2 delitos de cada 100 se castigan. El tema se llama impunidad. En la economía, aunque estable, tampoco tenemos buenas noticias. Vivimos el desempleo más alto de la historia. Casi la mitad de nuestra población vive en la pobreza. Los contrastes regionales de la nación son inadmisibles. Y ante esto, durante los últimos 5 años, han emigrado de nuestro país más de 3 millones de paisanos. Y para colmo, la incapacidad con la que se mueve el gobierno no permite que las cosas se hagan. El 2 de julio no solo vamos a elegir al próximo presidente de la República, a los diputados, a los senadores, vamos a elegir también, y eso es lo más importante, el proyecto de nación que queremos para nuestro país, para nosotros y para nuestros hijos. Hay 2 proyectos distintos y contrapuestos de nación. Hay un proyecto que defienden nuestros adversarios, que en esencia significa más de lo mismo. Lo están diciendo que hay que seguir por el mismo camino. Nosotros sostenemos lo contrario, nosotros sostenemos que hay que cambiar la actual política económica porque no ha funcionado, no ha habido crecimiento de la economía, no se han generado empleos. Ahí está el caso triste de 4 millones de mexicanos que en este sexenio han tenido que abandonar el país para ir a buscar trabajo del otro lado de la frontera. Tenemos también que terminar con los privilegios. Por ejemplo, los de mero arriba, los influyentes, no pagan impuestos. Pagan impuestos los integrantes de las clases medias y el pueblo raso, pero no los de arriba. Tenemos también que establecer una convivencia social más humana y más igualitaria. No es posible que unos cuantos lo tengan todo y la mayoría carezca hasta de lo más indispensable. Te invito a hacer historia. Vamos a inaugurar una etapa nueva en la vida pública de México. México y su pueblo merecen un mejor destino. Y México saldrá adelante si tomamos el camino de la legalidad, de la certidumbre económica y del empleo. Hoy tú podrás decidir entre quienes fomentamos la unidad de los mexicanos fundada en la ley y quienes siembran el odio y la división entre los mexicanos, entre quienes respetamos las instituciones y los derechos de los demás y quienes no respetan a nadie. Yo voy a ser un presidente que cumpla y haga cumplir la ley por encima de cualquier interés, porque solo haciendo cumplir la ley con mano firme vamos a rescatar la seguridad de nuestras calles para nuestros hijos. Uno de cada 5 pesos del ingreso de las familias más pobres termina en la bolsa de una autoridad corrupta.
¿Qué propone Nueva Alianza? Primero, lo único que realmente puede prevenir la inseguridad: educación y empleo. Propuesta concreta. Tenemos que garantizar educación básica para todos en el ciclo completo y tenemos que garantizar educación superior técnica o profesional para todos. Hagámonos cargo. Cada 8 horas en nuestro país muere una mujer en su casa por violencia intrafamiliar. Por eso no es casual que el promedio de edad de los delincuentes en nuestro país sea entre 18 y 20 años. Necesitamos resolver el problema de la violencia intrafamiliar. Un sistema nacional de prevención del delito, porque precisamente en esas familias es donde se están incubando estos delincuentes cada vez más jóvenes. En los últimos 5 años se han cometido 60 millones de delitos. 1 de cada 10 viviendas ha sido asaltada. Cada año se cometen 9 millones de robos y 46% con violencia. Así pudiera seguir toda la noche. Pero veamos ahora cómo ha respondido la autoridad. Solamente 2 de cada 100 delitos son castigados. Apenas 1 de cada 4 es denunciado. El 63% de los denunciantes están inconformes con el Ministerio Público y el 45% con la policía. Yo sí te voy a escuchar, padre de familia, que estás preocupado porque tu hijo no ha regresado a casa de la escuela. Yo sí te voy a escuchar, trabajador o secretaria, que estás cansada de que te roben o te vejen en la calle. Y para ello tengo 5 propuestas. Primero, policías que sí funcionen. Segundo, vamos a armar el mapa para derrotar a la delincuencia. Todos tenemos información. Las señoras saben las colonias quién vende la droga a los muchachos. Todos sabemos en qué calles están asaltando. Vamos a hacer el sistema único de información criminalística. Tercero, poder a los ciudadanos. Antes la policía vigilaba a los ciudadanos. Hoy los ciudadanos podremos exigirle cuentas a la policía. Cuarto, cadena perpetua a los secuestradores y a quienes más agravian a la sociedad. Me voy a encargar de que no vuelvan a ver la calle. Y quinto, política preventiva. Tenemos que actuar todos para evitar que los delitos se cometan con una policía mejor entrenada y una ciudadanía participativa. La solución de fondo pasa por combatir la pobreza, el desempleo, la desintegración familiar. Hay que dar oportunidades a los jóvenes para que puedan estudiar, que no sean rechazados en las universidades públicas, como ha venido sucediendo, y que cuando terminen una carrera tengan posibilidad de trabajar. Ese es el enfoque que nosotros vamos a dar a este problema que tanto preocupa a la gente, un enfoque social, crear mejores condiciones de vida y de trabajo. Claro está que hay que atender también los efectos, hay que evitar la corrupción en los cuerpos policíacos, hay que evitar que se asocie la delincuencia organizada con la autoridad, no caer en el error de proteger a una banda y castigar a otra, aplicar la ley por parejo. Estoy hablando de funcionarios bien pagados, muy bien vigilados por la sociedad, que ellos se encarguen de procesar de manera especializada y con todo el respaldo de la sociedad a los delincuentes, a los narcotraficantes que están asociados con mafias de poder. Que ellos los procesen, los juzguen, los condenen y los extraditen, y que podamos liberar a plazas como Tijuana, como Nuevo Laredo, como Acapulco, de este cáncer antes de que carcoma a nuestra sociedad. Mano firme. Y que si fuesen las cosas como lo está planteando el candidato del PAN, Felipe Calderón, pues no tendría yo la aceptación que tengo en la Ciudad de México, si fuesen las cosas así tan caóticas de inseguridad y de corrupción. Aquí en la Ciudad de México, en la intención de voto, estoy ganando 3-1 hasta en las encuestas amañadas, cuchareadas, que mandan a hacer nuestros adversarios. La gente de la Ciudad de México sabe muy bien cómo gobernamos. Hicimos todo lo que estuvo de nuestra parte. No se avanzó más porque no hubo crecimiento de la economía, no hubo empleos. Eso no depende del jefe de gobierno o de un gobernador. Eso depende del presidente de la República. Por eso queremos que cambie la actual política económica para generar empleos. Nuestro país vive un nuevo rostro de pobreza dura.
se ha mezclado con la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución y la violencia intrafamiliar. En el Distrito Federal creció el narcomenudeo 730% en los últimos años. Hay más de 13,000 puntos de venta del narcomenudeo. Y por el otro lado, veo que el candidato del empleo puede ser también el candidato del yo también. En noviembre del año pasado presenté mi libro y hoy veo que el candidato ha tomado 23 de las propuestas que tiene el libro. Al gobierno en turno le faltó capacidad, voluntad, visión de estadista para construir los consensos que México necesita y poder avanzar. Prefirió descalificar el pasado y sacrificar el futuro de la gente. Nosotros proponemos una presidencia que funcione con los demás poderes, impulsar un gran acuerdo entre los poderes públicos y los ciudadanos, porque el gobierno no puede todo y la sociedad no puede sola. Celebro que coincidamos, licenciado Madrazo. Yo también presenté mi libro con propuestas, solo que se publicó 1 año y 1 mes antes que el suyo, en octubre de 2004. Se pueden reproducir las propuestas siempre y cuando se cite la fuente. Y qué curioso que el candidato del PRD reconozca las encuestas cuando le favorecen, cuando esas mismas encuestas que dicen que lleva ventaja en el Distrito Federal, dicen que va perdiendo en todo el país. Estas mismas encuestas dicen que el 73% de los ciudadanos del Distrito Federal consideran que el problema más grave de esta ciudad es la inseguridad pública y la mayoría de ellos consideran que ha empeorado de los últimos 5 años a la fecha. Por el bien de todos, primero los pobres. Este es el principio que guiará a nuestro gobierno. No solo por razones humanitarias, que ya con eso sería más que suficiente. El estar bien con nosotros mismos por estar bien con el prójimo. Pero no solo es eso. Tenemos que llegar al convencimiento, a la conclusión, que no se puede gobernar el país en un mar, en un océano de desigualdad. Acaba de dar a conocer el INEGI una información según la cual el 80% de los mexicanos gana menos de 4 salarios mínimos, es decir, el 80% de los mexicanos gana de 5,400 pesos para abajo. Por eso tenemos que cambiar la política económica, tenemos que orientar el presupuesto para atender las necesidades de la mayoría de nuestro pueblo. Tenemos que darle la mano al que se quedó atrás, al que se quedó rezagado, para que se empareje y empecemos a caminar todos juntos. Coincidir con el candidato del PRD en el tema de la alianza ciudadana que tenemos que construir. La he propuesto y por supuesto suscribo su planteamiento como el de Campa y el de Patricia. Tenemos que hacerlo. Yo por eso primero convoco a los ciudadanos y les pido su apoyo decidido para que me permitan gobernar con mayoría, con fuerza para sacar adelante al país. Pero en cualquier caso, convocaré a un gobierno de unidad nacional e integraré un gobierno de coalición con las fuerzas políticas que estén dispuestas a hacerlo. Desde ahora convoco a mis adversarios a 3 compromisos. Primero, a que sigamos debatiendo con todo de aquí a que termine la campaña. Segundo, que respetemos el resultado de las urnas, como lo señala Roberto Campa. Y tercero, que al día siguiente de las elecciones seamos capaces de sentarnos a dialogar y a definir lo que sea mejor para México. Me parece muy importante lo que estamos viendo los ciudadanos, los candidatos. Por fin se puede llegar a un acuerdo para suspender la campaña que ha tenido Felipe y Andrés Manuel. Una contienda de descalificaciones. Ojalá logremos que lo que hoy nos dicen en el debate lo cumplan en los hechos. Debemos de avanzar para darle a México certidumbre. La gente tiene miedo de lo que pasa en el escenario electoral. Ni la izquierda radical y conflictiva, ni la derecha intolerante y represiva pueden darnos una solución. Ojalá hoy logren cumplir sus compromisos. Tomémosle la palabra. Los invito a que lo firmemos a la salida del debate. Qué bien que este sea el tono del debate, lo celebro. No ha sido así en el caso de la campaña.
Yo diría que en el caso particular de nosotros, nos han estado hostilizando desde hace bastante tiempo, desde el desafuero, desde que querían destituirme, que se pusieron de acuerdo arriba para desaforarme, lo lograron y gracias a la gente, gracias al pueblo, estoy aquí, porque no querían que yo apareciera en la boleta electoral. Y lo mismo ha venido pasando con la guerra sucia en spots de radio, de televisión. Sin embargo, el pueblo es mayor de edad y yo considero que la gente va a participar sin miedo y vamos a transformar a nuestro país, que eso es lo más importante. A ningún buen demócrata le debe sorprender que se puede discutir con respeto, pero marcar claramente las diferencias. Efectivamente, el 2 de julio vamos a decidir entre dos proyectos. Uno que yo propongo, que está basado en la sensatez, en la estabilidad, en la fuerza de la ley, en la prioridad del empleo. Y otro, el que representa el candidato del PRD, que no solo es mal proyecto por sus resultados en el Distrito Federal. Miren, dejó al DF como la ciudad más endeudada, la más insegura del país, la entidad con mayor corrupción de todo México, con la tasa más alta de desempleo y con la tasa de crecimiento más baja del país. Pero lo verdaderamente peligroso es lo que propone, un gasto desorbitado del Estado, que va a implicar un endeudamiento de las finanzas públicas y con ello nuevamente inflación, devaluaciones, crisis económica y nuevamente quiebra del país que empobrece a los más pobres. Por eso esa opción no tiene viabilidad, la opción es la de la estabilidad. El sexenio propusieron 3 acuerdos. Primero, el acuerdo migratorio con Estados Unidos, la construcción de la Comunidad de Naciones de América del Norte, estar presentes en los foros multilaterales. Ninguno de estos objetivos se logró. Y además desaprovecharon el acuerdo migratorio y los grandes acuerdos comerciales con la comunidad global de la Unión Europea. Se desaprovechó nuestra vinculación con el Mercosur y se lastimó la relación con Estados Unidos, dejando atrapado en medio el diálogo migratorio. Yo estoy convencido que tenemos que actualizar los principios de política exterior, porque el mundo ha cambiado radicalmente en los últimos años. El mundo hoy está organizado no solamente en estados nacionales, sino también en bloques económicos regionales. Eso es hoy la modernidad en el mundo. Coincido en que la política exterior debe estar alejada de los protagonismos, que debe tener solamente un objetivo, uno final, y es cuidar el interés de México y de los mexicanos. Tenemos que observar mejor lo migratorio y recuperar nuestra dignidad y prestigio internacional. En lo migratorio no se trata solamente de ver cómo están los paisanos allá, sino cómo generamos 9 millones de empleos en los próximos 6 años para que no se vayan del país. Para los paisanos y sus familias vamos a crear una tarjeta para que no les cobren comisiones en el envío de sus remesas. Para los productores agrícolas que están preocupados porque se terminan los aranceles en el maíz y otros productos, voy a diseñar un programa especial para apoyar con todo a los productores agrícolas. No los vamos a dejar solos y saldremos parejos en esa decisión crucial del 2008. Seguirá el PROGAN, seguirá el PROCAMPO, el Programa Especial de Energía para el Campo. Y en esto estriba la diferencia con el candidato del PAN, con el candidato de la derecha. Ellos quieren seguir con el mismo modelo. Por ejemplo, habla de la deuda del Distrito Federal. Yo puedo demostrar, además, la Secretaría de Hacienda tiene los datos, que cuando yo fui jefe de gobierno fue cuando creció menos la deuda en la Ciudad de México en 30 años. Pero si hablamos de deuda, lo que se dice deuda, pues fue el FOBAPROA que ellos aprobaron para rescatar a los de arriba, incluidos también panistas. Se convirtieron deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, 120,000 millones de dólares. Son 2 modelos. Tiempo. Uno para los de arriba y Tiempo, otro para señor. los de abajo. Primero voy a contestar este tema de una vez por todas. Miente usted, señor López Obrador. El FOBAPROA no fue un problema creado por el PAN, ni tampoco lo firmé ni lo aprobé. Usted lo sabe, lo ha reconocido públicamente, incluso lo ha publicado en su libro. Miente usted porque no le dice a la gente
que si se desconoce el apoyo a los ahorradores, todos los televidentes perderían inmediatamente sus ahorros en el banco y entraríamos a otra crisis económica como las que a usted le gustan. Miente también porque desconoce un dato fundamental. ¿Quiénes fueron los verdaderos responsables? Y aquí usted tiene que contestarle al auditorio y darle una explicación de por qué se le olvida el Fobaproa a la hora de postular candidatos al Senado o a las gubernaturas por el PRD. Porque concretamente usted postuló a Arturo Núñez, el coordinador de los diputados del PRI en esa época, que él sí defendió, aprobó y votó el Fobaproa, y ahora es candidato a senador del PRD, por Tabasco su estado, por cierto. Yo creo que esta incongruencia, este doble lenguaje de usted es inadmisible y tiene que explicarlo a la gente. Vamos a desarrollar al país desde abajo con la gente y desde sus regiones. México son muchos Méxicos. Cada región tiene su identidad económica, social, cultural. Nos vamos a poner de acuerdo con los gobiernos municipales, estatales, con la sociedad civil, para elaborar programas regionales de desarrollo integral. Yo propongo 6 ejes fundamentales para estos programas integrales de desarrollo regional. Primero, combatir la pobreza. Tenemos que garantizar mejores condiciones de vida a las comunidades indígenas. Tenemos que empezar a pagar la deuda que tenemos con las comunidades y con los pueblos indígenas de México, con la verdad más íntima de nuestro país. Hoy se concentran 98% de los recursos fiscales en el gobierno federal. Esto deja sin posibilidad las regiones en su vocación, en su especialización y en su capacidad de crecer. Tenemos que romperlo para que el desarrollo regional llegue y se generen aquí los empleos para que el migrante no se tenga que ir. Yo quiero impulsar las regiones del país, como he dicho, y para seguir con los proyectos turísticos, quiero hablar del corredor turístico del Mar de Cortés, del corredor de Lázaro Cárdenas hacia Zihuatanejo y hacia Tierra Caliente, de la ruta de la independencia del Bajío. Quiero hablar de la ruta Maya de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. Quiero hablar de prosperidad, de posibilidad de encauzar a México hacia el empleo, hacia la inversión productiva y hacia el trabajo. Quiero ver a México como un país desarrollado a partir del desarrollo de cada una de sus regiones. No hay trabajo y hay mucha pobreza. Hay crecimiento, hay empleo en los centros turísticos, en las ciudades fronterizas, pero tampoco se puede hablar de que ahí haya bienestar. Tenemos que sacar adelante al país con el desarrollo regional, pero también orientando el presupuesto para beneficio de las mayorías, ya no para beneficio de las élites. Ya le toca al pueblo de México, ya ha sido demasiado beneficio para unos cuantos. Y el Fobaproa es eso, y luego voy a tratar este asunto con Felipe. Estoy de acuerdo con la reforma del Estado, pero en beneficio de las mayorías. No estoy de acuerdo con las llamadas reformas estructurales que han venido impulsando las minorías en nuestro país. Porque en esencia estas reformas estructurales significan cobrar IVA en medicamentos y en alimentos, privatizar la industria eléctrica y el petróleo, socavar las conquistas de los trabajadores y afectar la seguridad social. En el 2000 se fortaleció con la alternancia electoral. Sin embargo, el gobierno equivocó el camino porque privilegió la descalificación en lugar de ir adelante y se hundió en los compromisos de grupo. La ignorancia sobre los asuntos de Estado, la inexperiencia en el oficio de gobierno cancelaron la posibilidad del diálogo que tanto requería México y necesitaba la gente. Sin duda que durante 73 años se logró estabilidad y paz, pero hay que reconocer que el régimen político que construimos ya se agotó. Al próximo presidente le esperan 4 tareas fundamentales. Tendrá que convocar, conciliar, pactar y ejecutar, y de esta manera avanzar el país. Cuando fui presidente del PAN,
devolví decenas de millones de pesos a la tesorería de la Federación porque era excesivo ese financiamiento. Fui el único presidente que lo hizo. Y coincido en que deben reducirse no solo las campañas, sino también las fechas electorales deben coincidir en una sola. No podemos estar peleando todo el tiempo entre los partidos políticos. Mucho en este sexenio no se hizo. Se perdió el tiempo, se fue más al conflicto, se sacrificó el futuro de la gente por detenerse a atacar el pasado. Quedó pendiente Chiapas, la reforma del Estado, quedaron pendientes grandes temas como lo energético, lo laboral, lo fiscal, lo hacendario, y ahora escuchamos de nuevo la misma propuesta. Lo que México reclama es un gobierno con la experiencia probada y suficiente para hacer las cosas. Lo que México no quiere escuchar son las mismas promesas de hace 6 años. Hoy tenemos que avanzar, amigas y amigos, para regresarle a nuestro país la certidumbre de que las cosas se hacen para que vaya bien. ¿Qué quieren los panistas? Pero más que eso, ¿qué quieren los que están detrás del candidato del PAN? Quieren que el gobierno siga siendo un comité al servicio de unos cuantos. ¿Qué queremos nosotros? Queremos que el gobierno sea de todos, que la patria sea de todos. ¿Por qué rescatar a los de arriba, que ahora son los que están impulsando de nuevo el candidato del PAN? ¿Por qué no rescatar a los indígenas, a los campesinos, a los comerciantes, a los obreros, a la mayoría de nuestro pueblo? Siempre los privilegios para los de arriba, en todo. Aquí me podría pasar toda la noche hablando de esto. Nada más voy a mencionar una sola cosa. Los que están arriba no pagan impuestos. El cuñado de Felipe no paga impuestos y obtuvo 2.500 millones de ingresos. Nada más para decir que voy a entregar un expediente donde el cuñado de Felipe, cuñado incómodo, tiene una empresa que le trabaja al gobierno, que ha recibido contratos precisamente de la Secretaría, o mejor dicho, del sector energético cuando Felipe fue secretario. Tuvo ingresos por 2.500 millones y no pagó impuestos. Y eso es lo que queremos que ya no siga pasando. Amigas y amigos, en poco tiempo quiero darles a conocer rasgos generales de mi pensamiento como hombre público. Yo me inspiro en Morelos, en Juárez, en Villa, en Zapata, en Francisco y Madero, en el general Lázaro Cárdenas del Río. Yo siempre he pensado que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Creo sinceramente que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, que eso es lo que ha dado al traste con todo. No es mi fuerte la venganza, yo no odio, soy un hombre feliz. Lo que quiero es que vivamos en una sociedad mejor y que no haya privilegios, lo subrayo. Ten confianza, yo no te voy a fallar. Mi propuesta a la presidencia de la República, que es una propuesta de izquierda de valores. Cualquier decisión que yo tome, que tomen nuestros diputados en el Congreso, nuestros senadores, se regirá por 6 valores: justicia, libertad, autonomía, tolerancia y respeto a la diferencia, laicismo y competencia. Este 2 de julio te invito a hacer ese voto por convicción. Asegúrate que los partidos de siempre no se queden solos, que esta voz esté para vigilar y esté también, y que sea una voz que gobierne. ¿Cómo está tu economía? ¿Mejoró? ¿Te bajaron los impuestos? ¿Se bajó el precio de la luz, el gas, la gasolina, el diésel? ¿Tenemos una política exterior mejor? ¿Se acabaron los conflictos? ¿La migración disminuyó? ¿Tenemos acaso el desempleo menor? ¿Hay empleo? ¿Hay crecimiento? ¿Estamos en paz? ¿Se trabaja con tranquilidad? Pero también esta elección tiene que ver con tu futuro, con el futuro de certidumbre para regresarle a México la posibilidad de su crecimiento. Hay 3 opciones. 2 son lo mismo, un riesgo para el país. Por un lado, la inexperiencia, la ineptitud, el estancamiento, y por el otro, la violencia, el conflicto, la radicalización de las cosas. Y una opción que está en el centro de tus preocupaciones, que quiere trabajar con lo más razonable de los demás partidos
para poder construir el futuro que queremos para el país. Yo te ofrezco un gobierno con experiencia, madurez, serenidad, rumbo y firmeza. Te garantizo más seguridad, más empleo y menos pobreza.